Bienvenidos a la Escuela del Espíritu, audiolibro escrito por Rodney Howard-Browne. En esta ocasión quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y así darnos todo vuestro apoyo para que continuemos con esta gran labor. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un material y déjanos un like. Muchas gracias. Capítulo 8. Pablo cuenta su historia. En esta escritura, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. ¿Y quién mejor podría hablar de la escuela del Espíritu que el apóstol Pablo? Era un pagano total, un réprobo, pero tuvo un encuentro con Dios. Lea esto como si le estuviera escribiendo personalmente. Y cuando vine a vosotros, hermanos y hermanas, para proclamaros el testimonio de Dios acerca de la salvación por medio de Cristo, no vine con superioridad de palabra ni de sabiduría, sin palabras elevadas de elocuencia o de filosofía, como el orador griego podría servir. Porque tomé la decisión de no saber nada, es decir, renunciar a discusiones filosóficas o teológicas sobre cosas y opiniones sin importancia, mientras entre ustedes, excepto a Cristo y el crucificado, y el significado de su muerte redentora y sustitutiva y su resurrección. Vine a vosotros en estado de debilidad, temor y gran temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría, usando retórica inteligente, sino fueron entregadas en demostración del Espíritu Santo operando a través de mí y de su poder, moviendo las mentes de los oyentes a persuadirlos. Para que vuestra fe no se base en la sabiduría y la retórica de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los espiritualmente maduros, creyentes que tienen corazones dóciles y un corazón de entendimiento. Pero es una sabiduría superior, no la sabiduría de este siglo presente ni de los gobernantes y líderes de este siglo que están pasando, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría una vez escondida al hombre, pero ahora revelada a nosotros por Dios, esa sabiduría que Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, para elevarnos a la gloria de su presencia. Ninguno de los gobernantes de esta época reconoció ni entendió esta sabiduría, porque si lo hubiera hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino tal como está escrito en las Escrituras, cosas que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que lo tienen con afectuosa reverencia, que lo obedecen y que reconocen con gratitud los beneficios que Él ha otorgado. Porque Dios las reveló y nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña todas las cosas diligentemente, incluso sondeando y midiendo las profundidades de Dios, los consejos divinos y las cosas que van mucho más allá del entendimiento humano. Porque ¿quién conoce los pensamientos y motivos de un hombre, sino el espíritu del hombre dentro de él? Así tampoco nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que viene de Dios, para que conozcamos y entendamos las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. También hablamos de estas cosas no con palabras enseñadas o suministradas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando e interpretando pensamientos espirituales con palabras espirituales para los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural, el incrédulo, no acepta las cosas, las enseñanzas y revelaciones del Espíritu de Dios, porque para él son locura, absurdas e ilógicas, y es incapaz de entenderlas, porque espiritualmente se disciernen y aprecian, y no está capacitado para juzgar asuntos espirituales. Pero el hombre espiritual, el cristiano espiritualmente maduro, juzga todas las cosas, cuestiona, examina y aplica lo que el Espíritu Santo revela, pero él mismo no es juzgado por nadie. El incrédulo no puede juzgar ni comprender la naturaleza espiritual del creyente, porque ¿quién ha conocido la mente y los propósitos del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dejarnos guiar por sus pensamientos y propósitos. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 1 al 16. Capítulo 9. El Consolador ha llegado.
Los discípulos nada sabían del Espíritu Santo. Jesús les habló de Él y les enseñó que Él los educaría en las cosas de Dios. Pero el Consolador, el consejero, ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi lugar, para representarme y actuar en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y Él os hará recordar, os recordará, os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Pero cuando venga el Consolador, el consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que viene, que procede del Padre, Él mismo dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, el que espera, no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré, el Espíritu Santo, para estar en estrecha comunión con vosotros. Y Él, cuando venga, convencerá al mundo de la culpa del pecado y de la necesidad de un Salvador, de la justicia y del juicio, del pecado y de su verdadera naturaleza, porque no creáis en mí ni en mi mensaje acerca de la justicia, integridad personal y carácter piadoso, porque voy a mi Padre y ya no me veréis, acerca del juicio, la certeza del mismo, porque el gobernante de este mundo, Satanás, ha sido juzgado y condenado. Tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no podéis soportar, no podéis escucharlas. Pero cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, verdad plena y completa, porque Él no hablará de su propia iniciativa, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, el mensaje acerca del Hijo, y os hará saber lo que ha de venir en el futuro. Él me glorificará y honrará, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que Él, el Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo revelará. Juan 16, versículos 7 al 15. El Espíritu Santo te mostrará cosas maravillosas, cosas que el hombre no puede expresar con palabras. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, contó sus experiencias. Es cierto que no se gana nada con ello, pero como estoy obligado a jactarme, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y escuchó declaraciones que el hombre no puede expresar con palabras, pero que al hombre no le estaba permitido pronunciar. De estas mismas experiencias del hombre me jactaré, pero de mí mismo personalmente no me jactaré, excepto en lo que respecta a mis debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 5. Capítulo 10. Es hora de crecer. Hay una escuela del Espíritu Santo, pero me preocupa que la mayor parte de la iglesia básicamente todavía está en el jardín de infantes. Algunas personas han seguido adelante, algunas han pasado por los primeros grados, otras han llegado a la escuela secundaria y algunas incluso han ido a la universidad. John G. Lake, Smith Wigglesworth y otros hombres de Dios presionaron y profundizaron en las cosas más profundas de Dios, pero el cuerpo de Cristo en su totalidad todavía está en el pesebre, está en la etapa de un niño pequeño jugando con el patito en la pequeña bañera, chapoteando. Realmente no están llegando a un lugar de madurez, de crecer en las cosas de Dios, y es triste, queridos amigos. Les diré por qué la iglesia no está madurando. Es porque la iglesia es carnal, la iglesia está gobernada por la carne, la iglesia se está entregando continuamente a la carne y a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Esas cosas dominan de tal manera la vida del hombre que las 24 horas del día, las 7 días de la semana está atrapado en pequeñas cosas mundanas y cotidianas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde estoy? ¿Voy a vivir? Y por eso se pierde las cosas del espíritu. Ahora, con tus 5 sentidos, obtienes conocimientos del mundo natural que te rodea, pero tu hombre espiritual también tiene 5 sentidos. Con tu hombre espiritual puedes ver si tus ojos están abiertos. Podrías mirar directamente a través del techo. Verías el cielo, verías el trono de Dios, verías la gloria de Dios.
Verías las huestes de ángeles, mirarías hacia otro reino, otra dimensión, mirarías más allá del ámbito natural que estamos viendo ahora y verías el Espíritu de Dios. Podrás escuchar cosas que otras personas no escuchan. Escucharías a los ángeles del cielo cantar. Escucharías a Dios llamándote, tal como Samuel cuando escuchó a Dios llamándolo a él. Pensó que era Elí y dijo, ¿me llamaste? Elí dijo, no te llamé. Esto sucedió 3 veces y entonces el profeta de Dios se dio cuenta de que Dios mismo debía de estar llamando a Samuel. Entonces le dijo, cuando vayas y te acuestes otra vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y lo espiritual de Samuel se abrió. El oído escuchó lo que los demás no podían oír. Incluso podrías saborear las cosas del cielo. Al igual que el profeta de la antigüedad, cuando el ángel descendió y le permitió comer el rollo, usted podría comer cosas celestiales, podría sentir cosas celestiales. Capítulo 11. Los reinos de Dios. Hay un reino que es más real que el reino natural, pero muchos están limitados por lo que pueden sentir, ver, oír, saborear y tocar, que nunca lo experimentarán. Les digo que si permiten que las cosas de la carne se hagan más pequeñas y se oscurezcan, entonces las cosas del Espíritu de Dios se volverán cada vez más reales para ustedes. Te volverás más consciente de Dios. Eso es lo que le pasó a Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Básicamente, Dios le dijo a Enoc, mira, de todos modos, estás más conmigo que con ellos, así que mejor vuelves a casa. Estás más en mi presencia que en el mundo. Podríamos pasar al reino de Dios, pero primero tenemos que tomar una decisión consciente de salir del barco de la tradición, del barco de la religión, de los confines de la carne. Muchos se rinden ante el enemigo, pero debemos aprender a rendirnos al Espíritu Santo. Hay quienes sirven al maligno, quienes han permitido que las fuerzas demoníacas posean su vida bajo la influencia de los demonios, asesinan, conspiran, planifican, hacen toda clase de maldad, de brujería, libertinaje y todas las obras de la carne enumeradas en Gálatas 5. La brujería es una obra de la carne, ya sea que te des cuenta o no, y también se menciona en Gálatas 5. Dios, por otro lado, quiere personas que no se vayan a entregar a las cosas de la carne ni a los espíritus demoníacos, sino que se vayan a entregar al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que te entregues, quiere poseer tu recipiente. Él quiere que le permitas venir, vivir en ti y caminar contigo. Él quiere que le permitas guiarte, dirigirte. Él quiere que veas las cosas como realmente son, que seas atrapado en los reinos celestiales, que mires a través de los ojos de Dios. Él quiere que le permitas hablar por tu boca, que seas el oráculo de Dios. Dios soplaría en ti con el aliento de su nariz y te poseería y te haría levantarte y caminar en lugares celestiales. Él quiere que vayas y que hagas cosas grandes, maravillosas, tal como Felipe, que fue arrebatado y trasladado en el libro de los Hechos. Esteban estaba hablando con el eunuco etíope y luego fue apresado y encontrado en un lugar llamado Azoto, a 90 millas de distancia. Fue arrebatado en la gloria de Dios. Capítulo 12. Viviendo la buena vida. Lo que le pasó a Felipe no le podría pasar a mucha gente hoy, porque caminan en un nivel tan bajo de vida espiritual, caminan en un reino carnal, pero hay un lugar más elevado y bendito sea Dios, estamos llegando a ese lugar, estamos presionando, estamos dando un paso adelante. No te preocupes por lo falso, lucha por lo real. Algunas personas temen la falsificación. Recuerde que el diablo nunca ha creado nada. Todo lo que puede hacer es pervertir las cosas santas de Dios. Ha tomado la palabra de ciencia y la ha pervertido en adivinación. La iglesia, por miedo a ser etiquetada en exceso, da marcha atrás a la palabra de ciencia porque no quiere que se diga que están adivinando. En muchos casos la iglesia ha rechazado cualquier cosa sobrenatural porque teme ser etiquetada como alguien que opera en el reino de los demoníacos. Pero mire lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés se paró frente a Faraón, tomó su vara, la arrojó y se convirtió en una serpiente. Entonces vinieron los hombres de Faraón, arrojaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Si Moisés estaba vivo hoy, el mundo carismático pentecostal se hubiera apoderado de él y le hubiera dicho, Moisés estaba operando por medio del diablo y Moisés era del diablo. Pero aquí está
el resto de la historia. La serpiente de Moisés se comió todas las otras serpientes, demostrando que el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Dios puede hacer cualquier cosa, como sea, cuando sea, porque Él es Dios. Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Aunque la vara de Moisés se convirtió en una serpiente y el enemigo pudo falsificarla, el enemigo de Dios prevaleció sobre el milagro del diablo. Solo porque algo sea sobrenatural no significa que sea demoníaco. Recuerda esto. Está el lado demoníaco, pero también está el lado celestial, el lado de la gloria, el lado de Dios. Allí está el Dios Todopoderoso manifestándose. Desafortunadamente la gente en la iglesia hoy piensa que todo lo que es sobrenatural debe ser demoníaco. Pero si todo fuera demoníaco, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Ha abandonado el planeta? ¿Ha ido a otro sistema solar? ¿Ha abandonado el universo? ¿Qué está haciendo Dios? La gente me dice, hermano Rodney, tenemos que poner a prueba los espíritus. Todas estas personas que vienen tratando de probar los espíritus están muy atadas en la cabeza. No puedes juzgar las cosas del espíritu con tu cabeza y con tus sentidos naturales. Juzgas por tu espíritu nacido de nuevo. Les pregunto, ¿cómo se prueban los espíritus? Dicen, bueno, tienes que conseguirlo para confesar que Jesucristo ha venido en carne. Algunas personas se me han acercado y me han dicho, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y lo miro y digo, Jesucristo ha venido en carne. Ahora de repente no saben qué decir porque pasé la prueba. Dije, Jesucristo ha venido en carne. Capítulo 13, Cristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. No es un cliché que se desecha simplemente. Es más que eso. Es el estilo de vida que surge de toda tu vida, de todo tu ser. Sale cuando caminas, cuando hablas, cuando te acuestas y duermes. Toda tu vida declara que Jesús ha venido en carne. Si te acercaras a alguien que estuviera enfermo, ni siquiera tendrías que decirle en el nombre de Jesús, sé sano. Podrías simplemente decir, sé sano. Porque sabes lo que hay dentro de lo que estás diciendo. Porque operas de acuerdo con la vida de Dios dentro de ti. La parábola del oficial de tránsito. Es como un oficial de tránsito que está parado en medio del tráfico. Una cosa que no tiene que hacer es levantarse en medio de la intersección y despotricar y empezar a gritar. Soy un oficial de tránsito, escúchenme. Todos pueden ver su placa, saben quién es y lo que representa. Y él se queda allí, levanta la mano y el tráfico se detiene bruscamente. Él está en su autoridad. Y lo mismo ocurre con el creyente que camina en su plena autoridad. Él simplemente chasquea el dedo y el diablo salta porque él sabe cuando conoces tu autoridad. Pero si el oficial de tránsito se parara en el tráfico en ropa interior, podría gritar o desvariar. Pero al final lo van a sacar de la parrilla, lo van a quitar del camino. Cuando no tienes esa insignia, no tienes la autoridad. Hay reinos de Dios que ni siquiera han sido aprovechados. Hay reinos de Dios en los que el hombre nunca ha entrado. No escuches a los fariseos modernos. Tenemos gente que viene, juega con sus patitos de goma y trata de decirles a los graduados universitarios cómo realizar experimentos y cómo hacer cosas. Ni siquiera saben nada acerca de Dios. Tienen mucho conocimiento mental, pero nunca han visto a Dios. Nunca se han encontrado con Él, no lo conocen. Dudo que algunos de ellos se salven siquiera. Son falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Eso es todo lo que son. Quieren venir y contarme acerca del Espíritu Santo, que Él no es real y que las lenguas son del diablo. Disculpe, quieren decirme que esta alegría es del diablo. ¿Qué pipa están fumando? Realmente debes estar deformado cuando sientes que el gozo es del diablo, para que pueda conocerlo. Realmente nunca han visto la resurrección, nunca han visto realmente Pentecostés, nunca han experimentado realmente ese poder pentecostal. Lo conozco, es un Dios terrible, es un fuego consumidor, lo conozco, lo he vislumbrado. No sé cómo explicarlo porque no tengo capacidad, mi lengua se queda sin palabras. Lo vislumbré en mi corazón, ojalá pudiera decírtelo, pero no sé cómo explicártelo en inglés. Enseñado por el Espíritu Santo.
Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que proclamé y di a conocer no es el evangelio del hombre, una invención humana conforme a cualquier norma humana o modelada según ella, porque ciertamente no lo recibí del hombre, Gálatas 1:11. ¿De dónde obtuvo Pablo su evangelio? No fue a ningún lugar a estudiar para ello. Él dijo que no lo recibió del hombre. Entonces, ¿de dónde lo obtuvo? Él dice, tampoco me lo enseñaron. Vino a mí a través de una revelación directa dada por Jesucristo el Mesías. Gálatas 1:12. Pablo lo aprendió en la escuela del Espíritu, la escuela del Espíritu Santo. Puedes aprender más en la escuela del Espíritu en 1 hora que en 5 años de seminario. Está bien si quieres ir al seminario, si quieres estudiar, pero será mejor que estés abierto al Espíritu Santo y dejes que Él te enseñe. Asegúrate de que no entre solo en tu cabeza una asimilación de conocimiento, sino que caiga dentro de ti y se vuelva real para ti. Entonces se convierte en una aplicación de vida, se vuelve viable en tu vida. Pablo habla de sus días en la escuela del Espíritu Santo en Gálatas 1, versículos 13 al capítulo 2. En el versículo 18 vemos pasar 3 años. En Gálatas 2:1 dice, después de un intervalo de 14 años, vemos 3 años más 14 años, para un total de 17 años dedicados a estudiar con el Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto? Es una escuela de vida, no es un curso de 2 o 3 años. Me juzgan por la maldad de sus propios corazones. La gente que viene de la calle a nuestras reuniones no me conoce. No saben nada de mí, ni de mi familia, de mi educación, ni de mis hijos. No saben nada. Entran y quieren corregirme. Quieren decirme qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Solo digo, oye, he estado en privado con personas de renombre e hice exactamente lo que hizo Pablo. Pablo dijo, fui porque especial y divinamente se me había revelado que debía ir, y les presenté el evangelio, declarándoles el que predico entre los gentiles. Sin embargo, presenté el asunto en privado ante personas de renombre porque quería asegurarme, limitando al principio mi comunicación a esta conferencia privada, de que no estaba corriendo o no había corrido en vano. Gálatas 2:2. Ya lo hemos hecho antes, hace años. Tenemos hombres de Dios en todo el mundo, algunos de ellos de entre 80 y 90 años, con quienes pasamos muchas horas hablando y repasando las Escrituras. Ya lo tenemos firmado y sellado. No buscamos la aprobación de nadie. Hemos confirmado lo que creemos con personas que conocen a Dios.